señor jefe de gobierno del Distrito Federal, doctor Miguel Ángel Mancera, señores secretarios, señores delegados, amigos todos. Hacia una ciudad compacta, dinámica, policéntrica y equitativa. El desarrollo urbano y el ordenamiento territorial son herramientas que posibilitan la construcción de un territorio con condiciones de equidad, sustentabilidad y calidad espaciales. Esta tarea debe de acompañarse de los instrumentos interdisciplinarios necesarios que sean capaces de comprender el territorio, entender y proyectar la ciudad como un escenario dinámico, en transformación continua y como parte de la construcción social y cultural. Lo primero que tenemos que entender es que la ciudad, como todo organismo vivo, está siempre en proceso de transformación. Los cambios de la ciudad deben de asumir las nuevas estructuras sociales, las nuevas necesidades ciudadanas, nuevas tecnologías y patrones de movilidad, así como los compromisos reales con nuestro contexto natural. Necesitamos de un reordenamiento compacto que proteja el espacio natural y que amplíe el espacio público y ofrezca opciones sustentables de movilidad, de vivienda y de empleo para nueva cultura urbana. La población crece a menor escala, pero aún así crece. Esto nos plantea una oportunidad: mejorar las condiciones actuales y futuras. Ahora los jóvenes y los adultos mayores componen un importante grupo social mayor al 30% que necesita ser considerado en términos de planeación urbana. ¿Qué espacios, qué vivienda, qué tipo de movilidad necesitan? Con esta nueva composición social, el número de habitantes por vivienda decrece, mientras que la demanda de vivienda para pequeños núcleos sociales aumenta. Calculando el índice de vida y los nuevos estilos de habitabilidad, la demanda de vivienda es de 300,000 unidades anuales. ¿Cómo, dónde y con qué modelos se crean para que construyan ciudad y ciudadanía? Por otro lado, el suelo industrial sigue constituyendo el 3% del suelo urbano, pero hoy en día estos lugares son utilizados como bodega o industria ligera. ¿Cómo capitalizar y reconfigurar estos espacios? ¿Cómo conectar los centros de ciudad con el transporte público, que es cada vez más amplio y de mejor calidad? Los más de 3.300 espacios públicos son un capital con cada vez más valor social, ambiental y económico. ¿Cómo se organiza y articula este sistema? ¿Qué tipo de relaciones sociales y desarrollo activa? ¿Pueden estos espacios, las calles, las azoteas, contribuir a aumentar las áreas arboladas por habitante que necesitamos para una mejor calidad de vida? ¿Y qué tipo de servicios queremos en su perímetro? Los retos se modifican y con eso las políticas urbanas, los instrumentos y los proyectos. Lo que proponemos entonces como visión de ciudad es una ciudad compacta, una ciudad dinámica, policéntrica y equitativa. La ciudad compacta es un modelo de desarrollo que busca hacer eficientes los recursos económicos, sociales y ambientales. Esto es, proteger el suelo de conservación y las áreas verdes urbanas. Crecer para adentro, para arriba, potenciando y mejorando la infraestructura y servicios existentes, acercando la vivienda al trabajo y a los servicios. Una ciudad cercana vive en colectivo, en los espacios públicos, en los lugares y actividades donde nos encontramos todos, que ofrezcan nuevas y mejores opciones de encuentro, una ciudad dinámica. La creación de nuevas centralidades de reciclamiento y desarrollo integral que generen zonas de desarrollo económico y social representa nuevas oportunidades de competitividad que hagan visibles y accesibles zonas de la ciudad de alto potencial de desarrollo, que a la vez presentan importante marginación territorial, es decir, una ciudad de polos.
La articulación de sistemas de transporte con equipamiento básico y servicios, la vivienda digna, los espacios públicos de identidad y calidad es una combinación que garantiza la habitabilidad y genera acceso a la ciudad. Aún así, la ciudad equitativa no es un tema de cantidad, sino de calidad y oportunidad. La agenda de este gobierno, bajo 4 líneas, buscará la mejor efectividad y los mejores resultados de los esfuerzos para la ciudad. Concepto de ciudad, desarrollo participativo, funcionalidad administrativa y coordinación interinstitucional. Trabajaremos bajo la planeación y la implementación de proyectos y programas dentro de un marco claro que dinamice el crecimiento social, ambiental y económico de la ciudad. En el ámbito de la planeación y la instrumentación, revisaremos el Programa General de Desarrollo Urbano para una nueva actualización. El programa es un instrumento intersectorial que deberá orientar los esfuerzos públicos y privados hacia el modelo de ciudad buscado. Una guía clara, pero flexible, que dicte las líneas de acción que atienda a la ciudad en su conjunto y articule el desarrollo integral a partir de los sistemas vertebradores de la ciudad. Con veremos que se actualicen y articulen los diferentes programas delegacionales y parciales. Estos programas requerirán de adecuaciones normativas, instrumentos transparentes y de sistemas de información geográfica que permitan su evaluación. A la par, la estrategia de espacio público estructurará los más de 3,000 parques, plazas y calles para consolidar un espacio activo y continuo. Para esto serán los lineamientos y criterios de diseño, mantenimiento y gestión de estos lugares, lo que permitirá orientar los esfuerzos de todos para que el espacio público cuente siempre y en toda la ciudad con calidad ambiental, identidad, accesibilidad y actividades para sus habitantes. En materia de proyectos, buscaremos siempre empezar protegiendo el medio ambiente y revalorando nuestro suelo de conservación. Reimaginaremos ese tesoro para su activación y aprovechamiento sustentable, con actividades que le devuelvan una productividad rural y valor ambiental. Dentro de los proyectos detonaremos zonas de desarrollo económico y social en áreas subutilizadas con alto potencial de desarrollo que impulse un crecimiento integral, nuevos polos de alta concentración productiva y vitalidad vecinal. También buscaremos la recuperación y reutilización del inmenso catálogo de inmuebles de valor patrimonial y reactivaremos zonas de reciclamiento barrial que conserven y revitalicen lo que mantiene viva y en constante transformación la imagen e identidad barrial de la ciudad. A la par de la movilidad, se plantean las calles completas de desarrollo integral, corredores donde el peatón, la bici, el transporte público y el automóvil convivan entre espacios públicos lineales, plantas bajas activas, servicios y vivienda para diferentes grupos sociales. Trabajaremos para que las estaciones de transporte y sobre todo los centros de transferencia modal sean lugares de encuentro, de servicios que con modelos de coinversión ofrezcan un mejor servicio de movilidad y sean verdaderas puertas y articuladores de la ciudad. Los mercados públicos activan las economías locales e identidades barriales. Hoy en día son espacios de oportunidad, centros de barrios que urgen de un mejor aprovechamiento, rescate e imaginación. Este activo de gran valor urbano necesita abrir nuevos espacios, ofrecer y diversificar servicios e impulsar la micro, pequeña y mediana empresa. Seguiremos trabajando para que sea el espacio público lo que detone el desarrollo urbano y social a gran, mediana y pequeña escala en toda la ciudad. Las experiencias han mostrado que un buen espacio público no solo mejora el ambiente físico, sino genera plusvalía y detona la apropiación pública de las plazas, calles y jardines.
El programa de reordenamiento de anuncios trabajará para la recuperación de la imagen urbana sin contaminación visual, cuidando los inmuebles y seleccionando sitios que a través de nuevas tecnologías generen espacios lúdicos y de gran comunicación. Este gran sistema de espacios públicos e imagen urbana brindará una plataforma y red de vida pública donde en conjunto trabajaremos también en potentes parques de bolsillo, espacios no mayores a los 400 metros que reorganicen las calles e intersecciones de la ciudad y sean pequeños lugares de encuentro que amplíen la calle y el dominio público. A la par de estos proyectos e iniciativas, ya se está trabajando en una revisión amplia de la normatividad para crear un nuevo marco legal que sea claro, eficiente y que vaya de la mano con el nuevo Programa General de Desarrollo Urbano. Con esto, y apoyándonos de la tecnología y la modernización administrativa, procuraremos mejorar la eficiencia administrativa, citas, pagos, certificados en línea, un nuevo archivo general, un aparato seguro y al día que no solo invite a la inversión responsable, sino transparente en los procedimientos. El desarrollo urbano es una tarea institucional, responsabilidad colectiva y una agenda de coordinación permanente entre instituciones y ciudadanía. Los 5 ejes planteados por el jefe de gobierno para el programa de desarrollo de la ciudad son el camino que en conjunto debemos seguir para dar acceso y acercarnos a una equidad de ciudad. Busquemos estrategias que al generar identidad y apropiación ciudadana sean medidas que cuiden el medio ambiente y generen desarrollo económico, prevengan el delito y garanticen la seguridad vial. Por eso estamos aquí, para generar un compromiso y agenda coordinada para establecer un nuevo cuerpo de apoyo y de crítica constructiva, porque es a través del Consejo para el Desarrollo Urbano Sustentable, como órgano asesor, que buscaremos los instrumentos y las acciones precisas para estas políticas y proyectos. Este cuerpo, para el cual se está haciendo una reglamentación, se conformará de muchos de los presentes invitados. Habrá un grupo permanente de algunos sectores de gobierno y academia y un grupo de invitados estratégicos de organizaciones civiles, especialistas y colegiados. Este Consejo tendrá las obligaciones y atribuciones de fomentar el desarrollo hacia una ciudad compacta, dinámica, policéntrica y equitativa, emitir recomendaciones, dictaminar proyectos y realizar propuestas de nuevas políticas. No es una tarea fácil. El Consejo para el Desarrollo Urbano Sustentable es un órgano permanente de participación plural de los sectores público, social, académico, gremial y empresarial, entre otros. Su objeto es asesorar con estudios, propuestas, opiniones, consultas y análisis en materia de desarrollo urbano sustentable. Iniciaremos la tarea de evaluar el territorio para el proyecto del Programa General de Desarrollo Urbano. Un trabajo responsable, técnico, a través de talleres, mesas de trabajo, temáticas con alcances claros y espacios más amplios que inviten a grupos sociales y otras asociaciones civiles. Es así que se articulan y contextualizan los proyectos de la ciudad, manejando el programa en un contexto legislativo y normativo. Como invitados a participar en este consejo, como especialistas y ciudadanos, como representantes de instituciones comprometidas con el desarrollo de la ciudad, estamos agradecidos de su tiempo y compromiso en las próximas sesiones, pero también de su presencia el día de hoy en conformación y publicación de un acuerdo urbano. En este acuerdo, impulsado por el jefe de gobierno, se emiten las políticas de desarrollo urbano y ordenamiento territorial sustentable en materia de desarrollo social, ambiental y económico de la Ciudad de México. Aquí se fijan las políticas públicas planteadas y el compromiso de la plena articulación de los programas sectoriales que directamente inciden en la transformación espacial de nuestra ciudad.
porque esta idea de ciudad la hacemos realidad todos. Muchas gracias.